Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, camino a el paraíso. La paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por estar ahí, como todos los días, en este programa Caminando con Jesús. Recuerde el nombre de este programa, Caminando con Jesús, que lo transmitimos de 7 a 9 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Le damos siempre, primeramente, gracias a Dios por permitirnos estar ahí, estar aquí, estar vivo. Muchos se acostaron anoche, oiga, escuche, se acostaron bien, sin ningún tipo de problema, y simplemente no pudieron hoy despertarse. No se pararon de esa cama. Usted y yo tenemos la bienaventuranza de haberlo hecho, y es más que suficiente para darle gracias a Dios por este nuevo día y por todo. Queremos saludar a Gil Molina, primera vez que creo que vemos a Gil, desde donde nos escucha Gil, Jerónimo Coyo, Deyanira Jiménez, buen día, Deyanira, María Blanca Pérez, también a Onasis Cabral, a Elvira Valera y también a Yuberti Jiménez está con nosotros, Carmen Iris Aria y los demás que ya se están dando cita. En el día de hoy vamos a tratar el tema: ¿es bíblico el uso de coros en la iglesia? Esos coros que vemos, que cantan incluso muy lindo en algunas de las iglesias del Señor, ¿es bíblico el uso de coro? El Señor aprueba un grupo de hermanos convirtiéndose en coro para cantar, para alabar al Señor en las reuniones de la congregación. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Usted es parte de un coro? Bueno, vamos a revisar ahora, ¿verdad?, lo que es la palabra, y la palabra nos va a decir si es bíblico el uso de coros en la iglesia. Lo que vamos a hablar aquí no es lo que yo creo o lo que yo pretendo, sino que vamos a darle el uso a la palabra del Señor para que nosotros nos demos cuenta si lo que estamos haciendo es bíblico. Cuando hablamos de coros en la iglesia, estamos hablando de un grupo de hermanos que se paran, están al frente y en el coro pues alaban al Señor. Lo primero que encontramos, si vamos a el libro de Juan, donde les pido que nos acompañe, el libro de Juan, vamos a ver. Juan, podemos ver donde aquí el Señor tenía una conversación con la mujer samaritana. Entonces, en esta conversación, el Señor le habla a ella, le dice, y en el verso 23 de Juan 4, le dice Jesús a la samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Los que adoran en espíritu y en verdad. Y dice el 24, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren. Debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, sin un lugar determinado. Tanto usted puede adorar a Dios donde está, como lo puede adorar donde se mueva. En espíritu, en verdad, bajo su autoridad. Y aquí vemos que la pregunta ¿es bíblico el uso de coros en la iglesia? Si nosotros nos remontamos a Hechos 2, acompáñeme a Hechos 2, 42, vemos que los primeros cristianos, o llámese la iglesia primitiva, los primeros en convertirse, en recibir la palabra en el discurso de Pedro, fueron 3,000 personas, perdón. 3,000 personas. Y dice el verso 41 de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se añaden aquel día. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que estos primeros cristianos, estas personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Inmediatamente, automáticamente, tenemos que entender, tenemos que saber que usted y yo, como cristianos, debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si entendemos que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, entonces ahora vamos a determinar, vamos a ver si es bíblico el uso de coros en las iglesias. Si es bíblico que yo esté dentro de un coro, adorando al Señor, cuando la iglesia se reúne. Como ya me di cuenta, o como ya nos damos cuenta de que debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, entonces, en primera de Timoteo 3:15, mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Vamos a ver. Pero en primera de Timoteo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta carta a Timoteo. Pero el 3:15, que es lo que queremos puntualizar, dice, el 3:15 de primera de Timoteo, dice, para que si tardo, sepa cómo debe conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo aquí? Para que si tardo, para que si llego tarde, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por ende, perseverando en la doctrina de los apóstoles, nosotros ahora debemos de coger esta palabra para nosotros, para saber cómo debemos de comportarnos, como le dice él a Timoteo, cómo debe conducirte en la casa de Dios. Bueno, en la casa de Dios
como le dice Pablo a Timoteo en 3:15, cómo debe de conducirte. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y Pablo era uno de ellos. Y yo digo que soy cristiano y tengo que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles, que es la misma de Cristo, es muy importante que nosotros pues la tengamos pendiente y la llevemos a cabo. El tema es bíblico el uso de coros en las iglesias. Pues ahí es que queremos empezar. Porque si Pablo le dice, ¿para qué citarlo? Sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo tengo que saber ahora cómo me voy a conducir. Ahora yo tengo que saber si puedo ser parte de un coro en la iglesia del Señor y si la iglesia lo autoriza. Lleva implícitamente la consulta si es que las iglesias que se mencionan en la Biblia utilizaron coros. Y yo creo que aún uno de los hermanos que menos entienda de la palabra, tendrá que reconocer que ninguna iglesia que se describe en la Biblia jamás empleó coro en sus reuniones. Porque habría que saber de dónde sale el que haya coros en la iglesia. Pero cuando buscamos en la palabra, ¿qué es nuestro patrón? ¿Qué es lo que debemos seguir? Pero no seguir el patrón de la Biblia en esto y en otro no. Es seguir el patrón en todo. Si aquí no existe coro, no debo de hacerlo, pero si no existe aquello, tampoco debo de hacerlo. Ah, no, pero esto yo supongo que sí. Y esto no. No, la palabra no se lee así. La palabra debe leerse clara. Y si esto no se permite, aquello tampoco, ¿por qué hacer aquello? Diciendo yo en el punto de que debemos de hacer lo que la Biblia dice. Hablar donde ella habla y callar donde calla. En el Nuevo Testamento, que es donde aparecen las iglesias, las instrucciones, para las iglesias. Por ejemplo, ya leímos al 3:15 que dice que cómo debemos de conducirnos, como se le dijo a Timoteo. Nunca se menciona ninguna iglesia que tuviera coros, ni tan siquiera se insinúa algo semejante aún. Considerando que el último libro de la Biblia se terminó de escribir cerca del año 100, cuando ya existían miles de iglesias en el Medio Oriente, Asia, norte de África y Europa, lo que se registra en la palabra de Dios es el cantar congresional. Es decir, de todos los hermanos que se reunían en la iglesia local cuando el Señor instituyó la cena. Lo que se ve es un cantar congregacional. Sí, pero que el coro es bonito y que el coro atrae gente. Pero entonces esa gente van a través de Cristo o a través del coro que canta lindo. O a través de un hermano o hermana que canta lindo. ¿A qué van esos hermanos? Esa persona a la iglesia. Debemos de ir por una convicción del Señor, de Cristo. No por un coro que canta lindo. Por eso vemos muchas veces que van entrando a la iglesia y se van yendo. Van entrando y se van yendo. Ah, porque fueron atrás de un coro. Atrás de un coro que no es bíblico. Pero no lo digo yo. Lo dice la palabra. Y ahí está la palabra. Perdón. Si usted se va a Mateo 26:30. Si usted se va a Mateo 26:30, vamos a ver lo que encontramos.
Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí se está hablando de quién va a traicionar al Señor, quién va a hacer esto. Y si usted se da cuenta, desde el verso 17 de aquí del 26, que es la institución de la cena del Señor, cómo debe hacerse, dice el 27 del 26, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué vemos aquí? Cuando hubieron cantado el himno. Aquí podríamos mencionar dos cosas. Si hablamos de las adoraciones que se hacen con instrumentos, ya sabemos, dice la palabra, que es con fruto de labio. Y aquí claramente dice cuando hubieron cantado el himno, no tocado el himno. Usted lo lee y dice que cuando hubieron cantado el himno. ¿Por qué tocar al Señor si Él mismo dice cómo quiere que lo adoren? En espíritu y en verdad. Pero aparte de que espíritu y en verdad, cantaron el himno entre ellos, porque es lo que estaban ahí, pero no crearon un coro. No hicieron un coro de, vamos a hacer este coro, no. Cantaron cada uno como ellos lo sentían. Entonces, ¿por qué se ha creado ahora coros para alabar al Señor? Pues tendríamos que entonces preguntar ¿dónde lo autoriza la palabra? La instrucción que Dios dejó en su palabra para el cristiano, Colosenses 3:16. Vamos a Colosenses 3:16 a ver qué encontramos. Acompáñeme al libro de Colosenses 3:16. Dice la palabra en 3:16 de Colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la instrucción que el Señor deja. El Señor aquí ahora tendría que decirme de esta manera. Vamos a leer esta palabra de una manera distorsionada para ver entonces, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con coro o cantando con un coro que cante bien en gracia en vuestros corazones al Señor con coro, con himno, con salmos y cánticos espirituales. Eso es lo distorsionado. Pero el Señor aquí no nos autoriza a cantar con un coro en la congregación. El Señor no lo vemos donde dice eso. Dice claramente, y ahora lo voy a desmenuzar, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué debe de abundar? La palabra de Cristo. Es lo que debe de abundar en vuestros corazones. Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La misma palabra. Y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Ayer hablábamos de la sabiduría. Cantando con gracia en nuestros corazones. Cantando con gracia en vuestros corazones. No dice cantando ni con coro, ni con un piano, ni con una guitarra. Cantando con gracia en vuestros corazones. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Queridos hermanos que nos escuchan y amigos, en algún momento hemos visto aquí coro, hemos visto un grupo de hermanos que cantan bonito, perfecto, pero ¿lo autoriza la palabra?
¿Lo dice la palabra? No lo dice. Entonces tenemos que llevarnos de la palabra. Y recordemos que estamos claros, que entendemos que debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Giselle Pérez dice, aunque el Salmo 150 dice todo lo que respire alabe a Jehová, así de que a fin de bocina y trompeta. Bueno, podríamos decirle entonces a Giselle Pérez que debe de recordar que ¿dónde dijo eso? ¿Dónde está el Salmo 150? Está en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, que es la ley, ahí se podía tocar, había, y no todo el tiempo, se podía, pero ese David que dijo eso en el Salmo 150, ese David quemaba incenso. ¿Usted lo quema, Giselle Pérez? Ese David que mandó a que lo alaben con todo eso, sacrificaba animales para el perdón de pecado. ¿Usted los continúa haciendo, Giselle Pérez? Ese David que dijo eso, se circuncidó. ¿Está vigente todo eso? Eso era parte de la ley y fue clavada en la cruz. Ahora estamos en la gracia. Y eso sí pasó, pero eso pasó en la ley. Y si entendemos lo que es la ley y la gracia, inmediatamente vamos a entender lo demás. Queremos saludar a Andrés Claudio, que está con nosotros. Gracias por estar ahí. Richard Ibar en el Bronx también entra. Qué bueno ver a mi primo Richard por ahí. Pues hablábamos de lo bíblico, que sí es bíblico tener coro en las iglesias. Ahora bien, dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y soltándonos unos a nosotros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos e himnos. Ahora bien, es todo lo que se registra la Biblia como enseñanza para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que ya lo leímos. Obviamente, contrasta notablemente con el lugar que hoy le han asignado a las iglesias liberales, a la música y a los coros. En la ceremonia del judaísmo, que se detallan con mucha precisión en el Antiguo Testamento, Dios dejó instrucciones muy minuciosas para que los israelitas usaran cierto instrumento, que también los menciona con mucha exactitud cuál y cuándo debían ellos usarlo en el templo. Lo mismo es que el coro que se empleaba dentro de la ceremonia establecida en la ley de Moisés. Vamos a Segunda de Crónica 29. Acompáñenos a Segunda de Crónica 29. Segunda de Crónica 29, 25, 26. Vamos a ver lo que nos dice. Dice la palabra. Puso también levita en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, viviente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de su profeta. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompeta. Acabamos de explicarle a nuestra amiga Giselle Pérez que en el Viejo Testamento se usaban todo este tipo de instrumentos. Y aquí lo vemos como en Crónica 24, 25 y 26, 29, 25 y 26, vemos como dice. Ahora bien, seguimos aquí. El 27 y el 28 dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con la trompeta y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y las trompetas sonaban, la trompeta todo duro, hasta consumirse el holocausto. Aquí continuamos mirando cómo se adoraba
¿verdad? En la ley. Pero recuerde que usted y yo estamos en la gracia. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Por qué a los israelitas le ordenó organizar un coro en el tabernáculo y a la iglesia de Cristo no? Podría ser la pregunta. ¿Por qué? Pero déjeme decirle, en el caso mío, a Dios no se le pregunta por qué, como mucho para qué. Yo lo que tengo que obedecer. Yo lo que tengo que obedecer, porque cuando yo lo confronto, ¿por qué? Entonces como que estoy, no, porque yo quiero un coro. Y pongo un coro en la iglesia, y pongo un coro en la congregación. Pero no es lo que él quiere. Ahora, ¿por qué? Podría usted preguntarse. La gran diferencia entre el pueblo terrenal de Israel con el pueblo espiritual. Mire, la iglesia está en la que la iglesia tiene el Espíritu Santo morando en ella, y los cristianos podemos y debemos adorar en espíritu y en verdad. La iglesia, y yo voy a repetir esto, tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo morando en ella. Y los cristianos podemos y debemos adorar en espíritu y en verdad. Ya decíamos lo que es en espíritu y en verdad. Entonces el Espíritu mora en aquellos, ¿verdad?, que le obedecen, en aquellos que hacen su voluntad. Entonces, por eso los cristianos podemos y debemos adorar en espíritu y en verdad. En cambio, los israelitas no podían expresarse en forma espiritual, porque el Espíritu Santo aún no descendía. Por eso le explicamos esto. Esta es la razón por la cual Dios le entregó a Israel todo un complejo rito ceremonial para que pudieran expresar sus sentimientos a través de ello. Todo lo cual contrasta enormemente con la simpleza de la iglesia del Señor, donde no existen elementos o no deberían existir si es que realmente son dirigidos por el Espíritu, que estimulen a los sentimientos, porque ahora Dios nos ordena adorarle en espíritu y en verdad, como le leíamos en Juan 4. Hoy la iglesia no adora a través de sentimientos ni emociones. No debería hacerlo si es que verdaderamente el Espíritu Santo mora en ella. Juan 4, 23, 24, que dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice el hermano Mañón, Arcadio Mañón, lea el Salmo 81 del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice aquí, dice por aquí, claramente el Señor establece que existe una diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento con lo que debe existir ahora en la iglesia. Antes era por medio de las emociones que se expresaban en la ceremonia que celebraba el pueblo de Israel. En cambio ahora no es por las emociones ni a través de una liturgia religiosa, sino por el Espíritu Santo, en el espíritu, no en las emociones del alma. Estamos hablando de si es bíblico el uso de coros en la iglesia. Nos dicen por aquí el Salmo 81 del 1 al 5, vamos a leerlo. Si usted es tan amable, acompáñeme al Salmo 81 y vamos a ver lo que nos dice. Del 1 al 5, Salmo 81. Dice aquí: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toca la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio José cuando salió por la tierra de Egipto. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí había unos días señalados para hacer esto también. No era que lo podían hacer siempre.
Eso tenía su tiempo para hacerlo, porque dice aquí, mire cómo dice, cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamar con júbilo, entonar canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocar la trompeta en la luna nueva. Subraye eso. No dice tocar siempre. No, tenía su día específico. Dice, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. O sea, que había unos días señalados para esto. No era que se hacía siempre, que es importante esto. Pero para no salirnos del tema, estamos hablando de que sí es bíblico el uso de coro en las iglesias. Pero hay muchos que vemos que es eso. Y dice Números 10:10, y en el día de nuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Aquí vuelve otra vez y dice, ¿cuándo debe de tocarse? Los días señalados, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a congregaciones que realmente, primero, usan instrumentos para adorar. Segundo, los que no usan instrumentos, entonces tienen coros. ¿Pero coro para qué? Para entretener al hombre. Porque el Señor en ningún momento nos ha pedido coro. Y nosotros debemos de hablar donde la Biblia habla y callar donde calle. Por eso siempre digo, aquí no es que yo me supongo. Aquí no es que yo me supongo y que yo creo. Aquí es que si la Biblia no lo dice, yo no tengo por qué hacerlo. Aquí es que si la Biblia no lo dice, usted no tiene por qué hacerlo. El Señor no quiere su estrategia, querido hermano. No quiere su estrategia, quiere su obediencia. El Señor no quiere mi estrategia. El Señor quiere mi obediencia. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que debemos nosotros entender. En el gran contraste de la ordenanza y ceremonia que celebraba Israel, si vemos aquí, con la sencillez de la verdadera reunión de una iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo y se somete a la ordenanza de la palabra de Dios, esta es lo que los israelitas debían expresar sus sentimientos de una forma física. En cambio, la iglesia lo hace a través del Espíritu, no de emociones, ¿verdad? Las actividades de una iglesia conforme a la Escritura. Hoy la iglesia no celebra días especiales. Colosenses 2:16. Hoy la iglesia no celebra días especiales. Vamos a Colosenses 2:16. Vamos a ver qué dice. Colosenses 2:16. Dice de la manera siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ya no se celebra días especiales. No hay por qué hacerlo. Ni tiene ceremonia o rito que cumplir. Ya la iglesia no tiene ceremonia ni rito que cumplir. El único día importante es el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Cada primer día de la semana. Las únicas actividades son las evangelísticas que cada creyente debe promover dentro del ciclo social que Dios le ha colocado y dentro de la iglesia. Solamente debe perseverar en el estudio de la palabra, la comunión uno con otro, la cena del Señor y las oraciones. Hechos 2:42. Entonces, ¿por qué introducir coros en la adoración cuando no lo vemos en la palabra? No, yo no me meto en eso, porque eso va a responder el que lo hizo. No, usted como miembro de la iglesia, de la congregación, usted tiene el derecho de decir esto no es bíblico. A muchos no les gusta cuando usted le dice no es bíblico, pero hay que decirlo. Yo lo digo, usted tiene que decirlo.
porque la iglesia es de Cristo, ni es suya ni es mía. El canto debe ser congregacional, no debe ser de un coro. Hay personas que van a la congregación por el coro que canta bonito, pero realmente no van por lo que Cristo ha hecho por ellos. Entonces, el canto debe ser congregacional y no debe estar limitado a un coro. No debe estar limitado a un coro. Usted podría estar de acuerdo o no, pero no es conmigo que usted está de acuerdo o no, es con Dios, que la palabra está ahí. La palabra está ahí y lo que hay es que pedirle a Dios que ayude a uno, escudriñar y conoceréis la verdad. No debe estar limitado a un coro porque ese no es el modelo bíblico. Por eso, porque no es el modelo bíblico. Lo que la Biblia quiere que hagamos está ahí, pues está ahí. Hagan esto, no hagan aquello. Ahora, que yo suponga es una cosa. No, pero lo que Dios no quiere que hagamos está escrito. ¿O usted no lo cree eso? ¿Usted duda eso? Porque realmente yo no lo dudo, ¿eh? Realmente yo no lo dudo. Si no es el modelo bíblico, no hay por qué hacerlo. Dice el hermano Arcadio Mañón, Juan 17, 20, 23. Jesús no, vamos a ver. Jesús oró para que seamos perfectos en unidad, pero vemos que algunas iglesias tienen coro y otras no. ¿Dónde está la unidad? ¿Quiénes están ¿dónde está la unidad? ¿Quiénes están en la verdad? Primera de Timoteo 7, Primera de Timoteo, creo que 1 del 3 al 5. Perfecto, que ya hemos leído, ya leímos Primera de Timoteo 1, 3, 5, cuando empezamos. Aquí está. Así que, ya terminando, queridos hermanos y amigos, no vemos en ninguna parte lo que es el coro dentro de la iglesia. No aparece, no es bíblico, no es el modelo bíblico. ¿O piensa usted que a Dios se le olvidó ponerlo eso? ¿O pienso yo que a Dios se le olvidó poner que había que mencionarlo en la iglesia, que necesitábamos coro? Porque si Él no lo puso y yo lo sigo haciendo, podría ser que yo crea que a Dios se le olvidó y no lo puso. Si Dios no lo puso es porque no lo acepta. Pero hay muchas cosas que también Dios no acepta y vivimos haciendo. Y es mejor que pensemos que a Dios se le olvidó o que nosotros nos creemos más sabios que el Señor para cambiar el modelo establecido. Es mejor pensar, digo yo, que se olvidó y no que nosotros pensemos que somos más sabios que el Señor. Que somos más sabios que el Señor. Para cambiar el modelo establecido por Dios en las sagradas escrituras. Qué pena que nosotros, no solamente en los coros bíblicos, hay otras cosas que lo hacemos por desconocimiento, por no escudriñar la palabra y por dejarnos llevar de hombre. Y cada vez que nosotros, muchas de las veces que nosotros leemos la palabra, siempre citamos este texto que vamos a leer ahora, porque es que hay que citarlo, porque está en la palabra. Y si está en la palabra, tenemos que estar claros. Mire, a veces hay personas que están claros con las escrituras. A veces hay personas que están claras en las escrituras, pero porque lo dijo un líder, uno de los pastores, una persona llegada, inmediatamente corroboran, pero no están seguros. Sí, es verdad. Y hasta leen un texto.
pero los que están más de acuerdo con hombres que con la palabra. Querido hermano y amigo, que no le pase eso a usted. Lo que no es bíblico, lo que la Biblia no lo estipula, no hay por qué hacerlo. Olvídese de que yo lo dije. Usted ve que no quiere coro en la iglesia, no quiere coro para cantar. En lo terrenal, le podía decir, no le haga coro a otro. Si usted está claro lo que dice la palabra, no le haga coro a nadie, que es su salvación que está en juego. Lo que no entienda hoy, lo entenderá después, dice la palabra. Nadie, excepto Jesucristo, tiene la verdad absoluta. Nadie, excepto Jesucristo. Yo no tengo la verdad absoluta. Ahora la palabra la tiene. La palabra sí la tiene. Tengamos cuidado. Y lo que no es bíblico, dejemos de hacerlo. Los coros en la iglesia no son bíblicos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con la palabra para entenderlo. Su salvación está en juego. Póngase claro con Dios. Dice Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamos con Jesús.com, camino a el paraíso. Nos sentimos contentos de siempre usted estar ahí. En el día de hoy estuvimos estudiando el tema. ¿Es bíblico el uso de coro en la iglesia? Ahí nos basamos en la palabra, ¿verdad? Usted tiene la oportunidad de repasarlo y ver. Dice Felipe Eladio Villa Lorenzo, a quienes saludamos. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Ya terminamos, pero vamos a leer Primera de Pedro 4:11 porque el hermano Lorenzo lo puso ya terminando, pero queremos leerlo para que quede, ¿verdad? Que quede correcto, que quede leído y así nosotros pues 4:11 de Primera de Pedro nos dice de esta manera: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermano Felipe Eladio Villa Lorenzo. Gracias por su aporte. Saludo también para el hermano Arcadio Mañón, que estuvo con nosotros. También Carlos García, desde Villa Jaragua. También María Blanca Pérez. Nos dice que en esos Salmos 81, en el verso 4, dice que ese era el estatuto de Israel. Exactamente, mi querida hermanita Blanca Pérez. Deyanira Jiménez dice convicción, no emoción. Perfectamente, es por convicción, no por lo que usted pueda sentir. Giselle Pérez en el Bronx estuvo con nosotros. Vamos a ver. Andrew Claudio, Richard Aibal Pérez, mi primo en el Bronx, también. Evelyn Germán Santana en San Martín. También estuvo Gil Molina, el hermano Gil, creo que es el hermano Gil de San Francisco. Jerónimo Coyo está en México. María Blanca Pérez, Onassis Cabral, Elvira Varela, María Emilia Pérez, Yubelki Jiménez, también Carmen Iri Aria estuvo con nosotros. Gracias a todos por su sintonía y vamos a continuar con el desarrollo del programa. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Señores, buenos días. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.